El día de hoy yo quiero hablar de una palabra que ha sonado en todos estos tiempos, en diferentes mensajes, aunque nunca como protagonista del mensaje. Ahí viene. Y es la palabra fe. La palabra fe. La fe, digamos, baila en todas las fiestas de los hijos de Dios, pero no habíamos disertado específicamente acerca de la fe. Y en este día quiero compartir de la fe, pero desde un ángulo un poquito diferente, porque es hablar de que por la fe se conquistaron reinos. La fe que conquista, la fe que vence. En Hebreos capítulo 11, los versículos 32 al 34 dicen: ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Fe por la que se conquistaron reinos, fe por la que se derribaron murallas, fe por la que se cerraron las bocas de leones y lo débil se hizo fuerte. Bendito el nombre del Señor. La verdad es que cuando pensamos cómo hemos llegado hasta aquí, tenemos que recordar la realidad histórica. Y en ese sentido debemos de repasar cómo ha sido nuestro caminar de la humanidad con Dios a través de todas las edades. Y no hay la menor duda que desde que el hombre cayó en el huerto del Edén, las cosas cambiaron. La vida cambió de manera definitiva. La vida y cambió lamentablemente para mal, en el sentido de que las cosas son más complicadas y la relación con Dios tuvo que ser definida, redefinida, digamos. Y de ahí viene lo que en nuestros tiempos ya se llama religión, porque estamos hablando de que Dios tuvo que empezar a instituir rituales, a instituir ordenanzas para guiarnos, para torearnos, si puedo decir así, a través de la historia. Y empezaron a haber conceptos que eran desconocidos para nosotros y fueron introducidos, como los conceptos de los sacrificios de animales, que de manera informal comenzaron desde el primer día, porque cuando Adán y Eva pecaron y se sintieron desnudos y les dio vergüenza, se cubrieron con hojas y Dios dijo, bueno, como todas las soluciones nuestras, eso no va a funcionar. Y les hizo, sacrificó animales y les hizo vestidos de pieles. Y entonces para ellos cubrir su vergüenza, desde ahí comenzó la realidad de la institución de sacrificios de animales en la relación con Dios, el derramamiento de sangre y muchos otros rituales para tratar de Dios dirigir al hombre en una relación hacia un destino y una solución. Entonces, la bendición de todo esto en medio de toda esta problemática es que todas esas cosas apuntaban a una solución, apuntaban a una luz al final del túnel, y era que Jesucristo el Señor. La palabra enseña que la ley vino
para ser una institutriz que nos dirigiera hacia Cristo, ¿verdad? Entonces, bendito el nombre del Señor, porque entonces Cristo murió, resucitó de entre los muertos, nos dio una nueva realidad para vivir, una nueva realidad de gracia, una nueva realidad de perdón, una nueva realidad de poder para vivir. Bendito sea su nombre. Y apareció un nuevo concepto en la vida del hombre, y no es otra cosa sino la iglesia del Señor. En el capítulo 10 de Hebreos nos da más entendimiento sobre eso cuando dice: no dejemos de congregarnos como acostumbran algunos a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. A veces yo pienso que la iglesia misma no ha entendido esto. ¿Quién tú eres? Jesús. ¿Creen ustedes que Jesús era un gran comisario en la tierra? Aquel que cuando iba a comenzar su ministerio salió de las aguas del bautismo y el Espíritu Santo vino sobre él, y una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él fue el gran comisario, el Mesías, el Señor. Pero ese gran comisario, cuando llegó la hora del cumplimiento de su propósito, empezó a instruir a sus discípulos diciéndoles: como el Padre me ha enviado, yo los envío a ustedes. Como el Padre me ha enviado. ¿Creen ustedes que había unción, que había gracia, que había poder en el ministerio de Cristo? Pues Él es que ha pasado todo eso a su iglesia. Y llegó hasta decir: cosas mayores que las que yo hago, ustedes harán, porque yo voy a mi Padre. Y no los voy a dejar huérfanos. El Espíritu Santo, a quien mi Padre enviará en mi nombre, los guiará a toda verdad. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Así que, iglesia, en estos días de crisis del mundo, déjala que sea del mundo, no de la iglesia. Porque el Dios de la iglesia sigue fiel a su iglesia. No, de ninguna manera estamos llamados a escapar al monte cual ave, como dice el Salmo 11, porque en el Señor yo he confiado, como dijo el salmista. Bendito el nombre del Señor. Pero en toda esta dinámica, mis hermanos, hay una parte muy activa que nos corresponde a nosotros, y está enmarcada bajo una sombrilla que cubre todas las facetas de la relación de Dios y el hombre. Y es la fe. La fe. La fe es el fundamento de esa nueva relación. La fe es el fundamento de esa nueva vida. Y yo no voy a entrar el día de hoy a hablar acerca a definir la fe en sí, sino que quiero dejarte un mensaje en el aspecto conquistador de nuestra fe. Pero dado que este mundo, en su desvío del camino, en su abandono de la luz de Dios,
y en su caminar de oscuridad está todo confundido, y lo que está haciendo es cambiando y oscureciendo todos los conceptos de la creación. Dado que hay esa confusión, voy a por lo menos dejar claro de cuál fe estamos hablando, porque en el mundo se habla de mucha fe. Yo trabajé unos 20 años en el mundo secular, en el área de computadoras, en el área de mercadeo principalmente luego. Y todo el mundo habla de que hay que tener fe, hay que creer, ¿verdad? El que no cree no llega a ninguna parte. Ok, pues vamos a aclarar, porque no estamos hablando de la misma fe. ¿De qué fe estamos hablando? La fe de la que habló nuestro Señor Jesucristo, la fe de la que Dios ha ido ministrando a través de todas las edades. Y voy a leer algunos textos simplemente para dejar establecido bien claro de la fe que hablamos. En Hebreos capítulo 11 está la descripción de esa fe. Desde el versículo 1 dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Gracias a la fe fueron aprobados los antiguos. No fueron aprobados por su pericia con el arco o la flecha. No fueron aprobados por la sabiduría de Salomón. No fueron aprobados por sus conquistas en los terrenos de cualquier área del mundo. No, los antiguos fueron aprobados por la fe. Por la fe. Verso 3: por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que le buscan. De esa fe es que estamos hablando. En el Señor Jesucristo, en un momento de su ministerio, se levantó en medio de una fiesta en Juan capítulo 7, verso 37 en adelante, y dice: en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, de esa fe es que estamos hablando, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. Y por último quiero compartir los comentarios de algo conflictivo con respecto a la fe, y es el elemento de las obras. Siempre ha habido esta discusión entre la fe y las obras, y Santiago en sus capítulos 2, a partir del verso 18 dice: sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. ¡Qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves. Su fe y sus obras actuaban conjuntamente, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la Escritura que dice: le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia, y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. De esta fe es que estamos hablando, esa fe que nos conecta con Dios, esa fe que nos lleva a encontrar vida en Jesús, esa fe que recibimos por el Espíritu Santo de Dios y nos hace partícipe de la dimensión espiritual. No es simplemente un asunto de reglas morales. No.
recibimos participación en la vida espiritual. Nacemos de nuevo a una nueva vida que tiene propósito de Dios. En ese sentido, esa fe nos mueve a hacer obras, porque somos criaturas de Dios, creados para buenas obras que Dios preparó de antemano, dice Efesios capítulo 2 y versículo 10. Amén. De esa fe es que estamos hablando, mis amados. No estamos hablando de la fe en la sopa Campbell's. All right? No. Que usted la compra porque mira la etiqueta pero no sabe lo que hay adentro. Eso es fe. Pero no es de esa fe que estamos hablando. Estamos hablando de una fe en la que Dios tiene un papel protagónico, en la que Jesucristo el Señor es el eje de la vida, en que el Espíritu Santo es la fuerza motora que nos hace cumplir los propósitos de Dios, y hay propósitos de Dios para vivir, así que nuestra vida tiene sentido. Amén. Nuestra vida tiene propósito, tiene sentido. Es esa la fe de que estamos hablando. Bendito el nombre del Señor. Y los fundamentos de esa fe descansan sobre las promesas de Dios. No es una fe caprichosa. Hay gente que se levantan. Yo debo jugar un palé hoy. El aura está buena. Cualquier cosa que haga me va a salir bien. No estamos hablando de eso. La fe de que hablamos es una fe en las promesas que Dios ha dado. En Hebreos 10:35 dice: no pierdan la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que Él ha prometido. No es una fe caprichosa, no es una fe creativa o inventiva. No. Es una fe en las promesas que Dios nos ha dado. Pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. ¿Ves cómo es la cosa? Es una fe fundamentada en las promesas de Dios. Es una fe que implica una confianza. Óigame, esa es una parte crítica de nuestra crisis que estamos viviendo en estos días. ¿En quién se confía? Dichosos son ustedes que vienen aquí y confían en el que está hablando o en la que está hablando. Y yo digo dichosos porque déjeme decirle una cosa: si usted no tiene a nadie en que pueda tener algo de confianza, yo creo que la cabeza se le revienta. Porque fuimos hechos con una gran necesidad de Dios. Dios nos hizo creyentes. Y si no encontramos nada o nadie en quien confiar, estamos feos. Ahora mismo una de las partes que se toca por encimita sobre la crisis que estamos viviendo por la pandemia es la salud mental.
Porque déjeme decirle, cuando uno vive una situación inconclusa, indefinida, indeterminada por un periodo largo de tiempo, cualquiera sale volando sin alas. Y los médicos saben eso. Ahora mismo está la crisis de que si abrimos las escuelas, si no abrimos las escuelas, y una gran cosa que pesa por la que, a pesar de los conflictos y de la política y de todas las cosas que hay en el medio, se le da todavía carácter a la importancia de abrir la escuela, es por la salud mental de los mismos niños. Una madre de la iglesia llevó su hijo recientemente a mi casa. Fueron al parque que está frente a mi casa y se pararon un momentito en casa, llamaron y salimos y los saludamos. Todo el mundo conoce a Josías por aquí, ¿right? Bueno, Josías forzó a la mamá que la llevara a mi casa porque él sabía dónde yo vivía, sabía dónde estaba. Y le dice, vamos para donde el pastor, vamos para donde el pastor. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que Josías quería que yo le predicara un sermón? ¿O que le aclarara un estudio bíblico? No, Josías se me apareció con un helicóptero con las hélices desarmadas y me dijo, pastor, arréglamelo. Y después que lo arreglé me dijo, vamos para el columpio, ven para que me empujes. Y tuve que coger a empujar, ven, yo quiero entrar para tu casa. Y bueno, no quería irse. 5 o 6 años tiene Josías, no me acuerdo. ¿Ah? Necesitaba un amigo, necesitaba un compañero de juegos. No importa cuán calvo y barrigón era. El comité de disciplina tenemos reunión al final del curso. Tenemos que bregar con una mamacita que anda por ahí. Ok. Pero es así, mis hermanos. Necesitamos eso, aunque no lo admitamos. Necesitamos esa compañía. Necesitamos confiar en alguien. Confianza. La fe en Dios nos lleva a vivir, a experimentar esa confianza, independientemente de las circunstancias. Y como nos decía la palabra ahí, es necesaria esa confianza para perseverar, para poder seguir hacia adelante en nuestra carrera. Necesitamos esa confianza, es necesaria. Ustedes necesitan perseverar, por lo tanto su confianza es la que va a ser recompensada para que perseveren. Porque como dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que a Dios se allega tiene que creer que Dios existe y que Él recompensa. Aleluya. Cuando usted va donde Dios, vaya con expectativas. Amén. Yo siempre digo un chiste malo, y es que ustedes no van el viernes a mi casa a cobrar su cheque. ¿Verdad que no? Nadie va. Yo siempre estoy ahí con la lista, pero nadie va. Porque la lista no tiene a nadie. Como usted no tiene esa expectativa de que yo le voy a pagar su cheque, usted no aparece, ¿verdad? Asimismo, si no tenemos expectativas en Dios, no vamos a ir a Dios. Por eso Jesús dijo, cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, cuando está hablando de oración. Amén. Así que de esa fe es que estamos hablando, mis hermanos. Pero es una fe que
Produce una confianza, mi justo vivirá por la fe, dice en el verso 38, esa fe nos va a hacer perseverar, pero no solamente eso, esa perseverancia, esa confianza, ese empuje, ese moverse y ese caminar con Dios nos va a llevar a ver el más precioso de los finales de la historia. ¿Sabe cuál es ese? La venida de nuestro Señor. Amén. El que ha de venir, vendrá y no tardará. De esa fe es que estamos hablando. Es una fe que mueve acciones, pero el día de hoy voy a aprovechar los últimos minutos que me quedan para hablar de la acción de esa fe, que en nuestro contexto de hoy es una fe que conquista. Una fe que conquista. San Agustín dijo, fe es creer lo que no se ve. La recompensa de esa fe es ver lo que crees. Cuando creemos, no vemos lo que creemos hasta que el creer la hace visible. Por la fe conquistaron reinos, dice la Escritura de hoy. En el capítulo 11 habla de cómo muchos sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. La fe hace obras poderosas. Al que cree, nada le es imposible, dijo el Señor Jesucristo. La fe, las bases de cualquier logro de un hijo de Dios, la base de cualquier logro de un hijo de Dios no es otra cosa sino la fe. La fe. Fe en el Dios que creó los cielos y la tierra. Dios creó los cielos y la tierra, y la fórmula para agradar a Dios depende de nuestra fe. Lo dice Hebreos 11. Así que la escritura de hoy habla de mucha gente: Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron lo prometido, cerraron las bocas de leones, apagaron las furias de las llamas y escaparon del filo de la espada, sacaron fuerza de la flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. ¿Qué estamos viviendo hoy día? Y pregunto eso en el sentido de ¿qué necesitamos hoy día? No necesitamos nosotros algo que nos haga vencer al enemigo, algo que nos haga echar al coronavirus. Y peor que al coronavirus, a la distorsión de la verdad que hay en la humanidad ahora mismo, a la división y la lucha del hombre contra el hombre que estamos viviendo aquí, allí, allá. Necesitamos cerrar bocas a leones, necesitamos apagar las furias de las llamas. Ustedes saben cuántas hay. En un solo lugar de California se hablan de creo que 70,000 hectáreas de tierra, de terreno cogiendo fuego. Ustedes saben lo que son. Mi casa tiene 0.4 ¿qué es lo que es? Es acre. Tareas yo creo que son más grandes todavía. Y ustedes lo que son 70,000 veces la casa mía. Eso se lleva a York y más todavía. Necesitamos la obra de la fe. Necesitamos el poder que hay en la fe de los hijos de Dios. Así que la palabra de hoy dice:
Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Barak. Vamos a hablar de Gedeón nada más, un momentito. Cuando Gedeón fue a la batalla en Jueces capítulo 7, si ustedes leen anteriormente se van a dar cuenta que el pueblo de Israel, como siempre, se fue haciendo de las suyas, abandonando a Dios, adorando a otros dioses, etcétera, etcétera. Dios lo castigó, lo dejó ser víctimas de los madianitas y de otros reyes más. Hasta que entendieron su situación, porque a veces Dios tiene que dejarnos que apriete, porque nosotros no entendemos si no nos aprietan. Empezaron a gritar y Dios dijo, agarró a Gedeón y le dijo, bueno, mi hijo, está bien, ya les voy a dar una salida, los voy a liberar de los madianitas. Y el pobre Gedeón, lo primero que hizo fue quejarse, porque así somos nosotros. Sí, bueno, ya estaría bueno, porque tú no estás dando duro, le dijo Gedeón a Dios. No nos das un chance, nos has puesto como víctima de todo el mundo y todo el mundo está acabando con nosotros y no nos ayudas. Yo creo que a veces Dios se hace el sordo, porque si no tiene que matarnos. Ustedes han oído esos cuentos de la gente que trabaja para el FBI y esas instituciones así que hacen mucho trabajo encubierto, y que cuando la gente le pregunta ¿y qué es lo que estás haciendo? Y el hombre le dice, si te lo digo te tengo que matar. Yo creo que Dios a veces se hace el sordo, porque si nos oye nos mata de las quejas y las tonterías que nosotros hacemos. Y tengo que hablar de nosotros, porque yo soy parte del pelotón. Entonces Dios le dice a Gedeón, ok, listen, óyeme, te voy a usar para esto. Y después de Dios tener que satisfacer la curiosidad incrédula del buen mozo de Gedeón, porque Gedeón le dijo, ok, Señor, espérate un momentico, déjame asegurarme que eres tú. Yo sé que tú eres bueno y todo, pero déjame asegurarme que eres tú. ¿Por qué no me haces este milagrito? ¿Y por qué no me haces este otro? ¿Y por qué no me haces? Y Dios, le digo, él es graduado en paciencia, porque nos aguanta muchas cosas. Dios le hacía la obra, le enseñaba la muestra, y finalmente Gedeón dice, ok, vamos para adelante, vamos para la batalla. Y Gedeón, déjeme decirle, tenía su pool, como dicen por ahí. Él tenía su fuerza de llamado, porque empezó a hablarle a todos los pueblos de Israel y reunió 30 y pico de mil de gentes, de soldados, para ir a pelear contra Madián. Pero las cosas de Dios, Dios dijo a Gedeón, listen, óyeme, yo no quiero que después que yo haga lo que tengo que hacer, ustedes cometan la tontería que hayan hecho muchas veces de decir que fueron ustedes. Y van a seguir entonces engañados en sus tonterías. Entonces le dijo, no, yo quiero que esto se haga de manera tal que cuando llegue el momento, todo el mundo tendrá que decir, no, eso lo hizo Dios. Entonces, cuando están hablando de ir a la guerra, en el capítulo 7, el versículo 2, el Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fuerza lo ha librado. Ok. Él tenía, creo que eran 32 o 36 mil, no me acuerdo, 30 y tantos de mil de soldados. Y Dios le dijo, son demasiados. Pero demasiados para pelear con ¿cuántos? El versículo 12 dice que los madianitas, los amalecitas y todos los otros pueblos de Oriente se habían establecido en el valle, eran numerosos como langostas. Sus camellos eran incontables como la orilla del mar. En un momento más adelante se habla de más de 120, 130 mil personas.
el enemigo. Gedeón tenía 30 y pico de mil y Dios dice, son mucha gente. ¿Qué les parece? Eso es lo que yo llamo la disparidad. ¿Cómo va a ser? 30,000 contra 100 y pico. ¿Cómo va a ser? El Señor le redujo el ejército a Gedeón de 32,000 a 300. ¿Qué les parece? Mandó a todos los otros para casa. Le entregaron las trompetas de las cosas que ellos iban a usar y le dijo, se van. 300. Pero no solamente la cantidad de gente, sino que en el versículo 16 vemos las armas con que Dios le dijo que tenían que luchar. ¿Cuáles eran las armas? Gedeón dividió a los 300 hombres en 3 compañías y distribuyó entre ellos trompetas y cántaros vacíos. Esa era la ametralladora de última moda en ese tiempo. Trompetas y ollas vacías. Ay, ay, ay. Parece que era una huelga que iban a hacer, no una batalla que iban a pelear. ¿Verdad que sí? Con antorchas dentro de los cántaros. Como el tiempo no nos permite mucho más, tenemos que ir al final de la historia. En el versículo 22, al sonar las 300 trompetas, el Señor hizo que los hombres de todo el campamento se atacaran entre sí con sus espadas. El ejército huyó hasta Bet-Sitat en dirección a Sererá, hasta la frontera de Abel-Meholá, cerca de Tabat. 300 con ollas y trompetas. Si yo vengo aquí hoy donde ustedes y le hagan una proposición semejante de que para acabar con el coronavirus, hasta hoy soy yo pastor. Porque mami nena hace rato que estaba tumbarme de aquí. Pero es que es una proposición que humanamente no tiene sentido. Espérate un momentico, vamos a ser un poquito más serio, ¿verdad? Vamos a ser un poquito más serio. Pues no. Esa fue la solución de Dios y Dios lo hizo. No hubo flecha, no hubo lanza, ni siquiera caballo. Hombres haciendo sonar trompetas y cántaros vacíos. Definitivamente la victoria fue de Jehová. Entonces, mis hermanos, estamos viviendo días traumáticos para el mundo. Pero Dios dice que la iglesia del Señor Jesucristo no es el mundo. Jesús oró y dijo, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Y no te pido que los quites del mundo, sino que los libres del maligno. Cuando Él nos habló a nosotros, nos dijo, como el Padre me ha enviado, yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu. Obras mayores que la que yo hago van a hacer. En un momento cuando los mandó a predicar para un área, les dijo, vayan a sanar a la gente, a darle vista a los ciegos, a sanar a los enfermos y a proclamar el año agradable del Señor. Pero nosotros seguimos dudándolo. Nosotros seguimos creyendo en Superman y la kriptonita verde. Y no en la palabra y las promesas del Dios Altísimo. El día de hoy Dios te dice a ti, no te asustes por
por la ola que se levanta. No te asustes por la incertidumbre de las circunstancias. No tienes que escapar al monte cual ave. Y cuando está hablando de eso, no tiene que volverte loco. La palabra que Dios nos ha venido diciendo todos estos días habla de sean sobrios, estén alertas, piensa. Porque palabra Dios nos ha dado. No estamos en oscuridad. Y si hay algo que tenemos que esperar, es la llegada bienaventurada de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Así que hay dos lecciones que tenemos que aprender en este día. Y la primera es que tú no estás para agacharte, que tú no estás para asustarte, que tú no estás para actuar de manera descontrolada o desesperada, porque los hijos de Dios están para hacer grandes conquistas. ¿Tú eres débil? ¿Tú no sabes mucha Biblia? Aunque aquí se enseña mucha Biblia. Pero digamos, tú no eres un experto en nada. Bueno, Dios dijo que lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y como dice la palabra de hoy, saquen fuerzas de la flaqueza. Muéstrense valientes en la guerra y van a echar fuera a los ejércitos enemigos. Bendito el nombre del Señor. Estamos para crecer en medio de la crisis. Estamos para bendecir. Dios todavía te manda a ti a salir a sanar a los enfermos, a darle vista a los ciegos, a liberar a los cautivos. Es hora de que la iglesia entienda quién es la iglesia, quién tú eres. Y lo único que Dios pide de ti es que, ¿dinero? No. ¿Sacrificio? Él nos está diciendo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Fe es lo único que tú pones en esta mezcla. Fe que te dirija a Dios. Fe que reconozcas a Jesucristo. Fe que oigas la voz de su Espíritu y camines hacia adelante para hacer conquistas en el nombre del Señor. Los hijos de Dios están para hacer grandes conquistas. Y la fe es la receta para la victoria. Todo se hace con fe en Cristo. La fe es la que nos permite saltar de la barca a las aguas tormentosas y reinar con autoridad como aquel quien nos dio la autoridad para reinar. Él es sobre todo principado, sobre toda autoridad que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Él es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Tú eres la plenitud de Cristo. Camina como eso. Cree eso. Conquista por eso. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Vamos a orar. Santo Dios del cielo, bendito seas. Gracias porque no nos has dejado huérfanos
Gracias porque no nos has dejado en incertidumbre. Gracias porque nos llamas a confiar y en medio de la crisis nos mandas a llevar fruto. Nos das la oportunidad para hacer milagros y prodigios en tu nombre. Padre Santo, permite que el primer milagro que podamos hacer sea el de la estabilidad de nuestra propia vida en ti. El de que nuestra confianza no se mude como se mudaba la de aquellos hombres y como aún se ha mudado la misma nuestra muchas veces. Perdona nuestros pecados. Creemos en Dios, el Creador de los cielos y la tierra, Padre de nuestro Señor Jesucristo, enviado para morir y resucitar, para dar vida y para dar esperanza a la humanidad. Bendito sea su nombre por siempre. Abrazamos el señorío de Cristo y en su nombre vamos a echar la red. En su nombre vamos a avanzar el reino. En su nombre vamos a vivir en tu paz. Vamos a sanar a los ciegos, a los enfermos, a liberar a los cautivos. En tu nombre estaremos firmes y en tu nombre veremos el lucero de la mañana sobresalir entre las nubes cuando venga a buscar a su amada iglesia en la tierra. Gracias, Padre Santo. Te adoramos y te exaltamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dios me lo bendiga.